Vamos a ver. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Ahora oí un poquito mejor. Creo que soy yo. Muy bien, damos bienvenidas a cada uno. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana. El Señor se va a glorificar y ustedes van a gozarse. ¿Hay alguna persona que nos visita por primera vez? No veo a nadie. Allá el hermano Emilio ya está pobrecito. Ya está. Oye, la hermana Shirley está de visita también. Ya tienen Alzheimer. No hay problema. Muy bien, vamos a comenzar entonces poniéndonos en pie y pidiendo una oración para pedir la presencia de Dios. Aunque Él está aquí, la pedimos en nuestros corazones. Oramos. Padre eterno, Dios de misericordia, en esta mañana volvemos delante de ti, dándote las gracias por todas tus bendiciones. Gracias por acompañarnos, Señor, en esta semana pasada. Gracias por estar con nosotros y bendecirnos. Gracias por el programa de las damas del viernes, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que tú continúes bendiciendo estos ministerios. Gracias por el equipo de adoración. Hay varias personas ausentes por enfermedad y otros por viajes. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú estés con cada uno de ellos. Y Padre, sanes al que está enfermo y traigas con bien al que está de viaje. Bendice, Señor, también a cada persona que está aquí presente. Señor, hay muchos que tienen dificultades físicas, Señor, y emocionales. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de ellos. Te doy las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y sabemos que tú vas a bendecir, pero te pido que tú llenes este lugar no solamente de tu presencia, pero de tu Espíritu Santo, y cada persona, Señor, que esté aquí sienta ese calor del Espíritu Santo, ese amor, ese abrazo que necesitamos en esta mañana. Te pido por aquellos que vienen de camino, Señor, que tú los traigas con bien. Bendice nuestro equipo de adoración, a pesar de que hay muchos ausentes. Bendice, Señor, al pianista, al que está en el sonido, Señor, al que está en la traducción y al que está en la proyección, Señor, y también nuestros sugieres, Señor. Gracias por cada uno de ellos y gracias por tu divina presencia en medio nuestro. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido estas cosas. Amén. Antes que empiecen, before you start, quiero anunciarles que para la oración, que la hermana Eli Toro no está aquí porque su hermana falleció. Él sabía que muchos lo sabían, por eso estoy diciéndolo. Falleció el viernes en la mañana. Ella estaba en de personas como sinners, pero contrajo una bacteria allí aparentemente y la llevaron a las 3 de la mañana el viernes en la mañana, y a las 10:30 falleció. Así que mantengan a la familia Toro, Rosario, en oración. Ellos necesitan en estos momentos la fortaleza. La hermana Ana está mejor. Usted sabe que ella estaba enfermita. Ella tenía problemas respirando y tenía solamente un pulmón, y con esta bacteria pues no fue difícil. Así que por favor mantengan en oración, pero nosotros vamos a adorar al Señor y vamos a dar la gloria y la honra. También no están aquí los jóvenes, pero están sirviendo los hermanitos Siena y Andre. Perdieron a su mamá también este weekend, así que vamos a mantener esa familia en oración. Ustedes, si no conocen a Andrew, él tenía el pelo así de grandota y se lo pintó de verde, de azul, yo no sé de qué más colores, pero ya se recortó y está lo más bien. Así que lo mantengan, está muy triste. Sí, ella es la yerna de nuestra hermana Sonia, que parece filipina, pero es cubana. Y vamos a mantener esa familia en oración también. Así que vamos a adorar al Señor y el Señor se encargará de todas esas demás cosas, ¿ok? Que Dios les bendiga. Vamos a ver. Buenos días, que el Señor les bendiga. Como dijo el pastor, tenemos varios enfermos del equipo de adoración. Necesito su ayuda, que canten bien fuerte en esta mañana, ¿ok? Soy yo para que
Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, su amigo soy. Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, su amigo soy. Otra vez. Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, su amigo soy. ¿Quién es amigo de Dios? Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, su amigo soy, su amigo soy, su amigo soy. Gloria a Dios, somos amigos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Gloria a Dios, santo su nombre. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Qué lindo están cantando en esta mañana. Gloria a Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo Dios es poderoso en tu vida. Dígame. Dígame. Levante las manos. El Señor es fuerte, Él es majestuoso. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Hermanos, el Señor es único. Él es majestuoso, Él es justo. Él nos cargó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas. Él lo cargó ahí en esa cruz. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Gracias, Señor. Gracias.
separo de ti. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Me separó de ti. Me separó de Gloria a Dios. La siguiente canción o alabanza la tuve en la mente en toda la semana y cada mañana me levantaba con esa alabanza en la mente y cantándola en la mente. Y es una alabanza o un himno viejísimo, pero vamos a adorarle al Señor con esta alabanza, cuán grande es Él. Y vamos a cantarla con todo nuestro corazón y clamarle a Dios que cuán grande eres tú, Señor, en nuestras vidas. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír
Pueden tomar asiento, hermanos. Wow, uno de mis favoritos. Cuán grande es Él. Quiero saber si alguien, después que di el saludo, entró y es visita por primera vez que está aquí con nosotros. Quiero levantarme sus manos si hay alguien. Veo que todos son de la casa ya, han venido alguna vez. Pero quiero también que mantengan en oración a los hermanos Mandy y Yogi, que también están con el flu, pulmonía y bronquitis. Así es que hay muchos. Así que cuídense, confíen en el Señor. Él va a dar salud. Él es nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. Wow. En esta mañana quiero hablarles sobre una historia muy conocida, es la historia de Jonás. Quiero que vean algunas cosas y entiendan algunas cosas que yo nunca he predicado acerca de esto que voy a predicar en esta mañana. Quizá he dicho algunas otras palabras, pero nunca de la manera en que lo voy a predicar. Y lo primero que voy a decir de esta historia es que la historia de Jonás no es centralizada en el gran pez, el pez grande que se tragó a Jonás, pero si usted pregunta a los niños, le cantan la canción del gran pez. Tampoco, esa palabra de la historia del gran pez aparece 4 veces en ese libro. Tampoco es acerca de la gran ciudad de Nínive, que aparece 9 veces en ese libro. O tampoco de Jonás, que aparece 18 veces en el libro. El tema central de esta historia es Dios y su maravillosa gracia salvadora, que aparece 38 veces en el libro. Un libro que apenas tiene 14 capítulos. Lo otro que quiero afirmar es que este libro es parte de la Biblia, porque hay algunos que dicen que no. Algunos críticos dicen que esto es una alegoría, eso es algo que se firma, que se inventaron, o una historia, pero ellos creen eso. Pero este libro es verdadero. Lo del pez para muchos es una fantasía, un cuento de hadas, un cuento de niños, pero fue algo real. Sin embargo, Jesús habló de este libro y esto lo pone a esa palabrita antes, eso mismo. Le da autenticidad. Porque Jesús no menciona algo que no es verdad. Él cuando habla de un libro en la Biblia del Antiguo Testamento es porque está, o iba a estar ahí. Porque la Biblia se confirmó más tarde. Pero mis hermanos, el estudio de este libro de la Biblia nos revela que Dios está interesado en la humanidad perdida. No importa quién sea, no importa cuántos crímenes haya hecho, Dios se interesa por el hombre perdido, por la humanidad. Mis hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas mentiras usted tiene que decir para ser mentiroso? Una mentira. Que yo no soy tan malo. Si no eres tan malo es porque tampoco eres tan bueno. Por lo tanto, el Señor se interesa por cada uno de nosotros. Mucha gente piensa, como Jonás pensó, que Dios es un Dios nacionalista, y no estoy hablando de política. Un nacionalista quiere decir que era único para los judíos, que era el Dios de los judíos y más nada. Aquellos que están viendo la tierra prometida saben que la gente de Canaán dice, es el Dios de los hebreos, que lo tienen centralizado en un sitio, en un lugar. Pero este libro nos revela cuán importante es para Dios las misiones. Yo quiero que
pongan eso en mente, cuán importante son las misiones para Dios. Nos habla de un Dios majestuoso, capaz de tener un dominio total aún sobre la naturaleza. Al punto que la naturaleza, cuando Dios dice, ella obedece. En este relato, esta historia, encontramos a un Dios que todo lo ha preparado. Así que de acuerdo con esto, en este libro de Jonás, todas las cosas obedecen menos Jonás. Obedecen los mares, obedecen los vientos, obedece un gran pez, una calabacera, un gusano, un viento solano e incluso hasta los paganos. Pero el hombre a quien Dios escogió para que llevara su mensaje, lo desobedece. Desde el mismo momento de su llamado de origen a lo que bien pudiéramos llamar a Jonás como un hombre en fuga o escapando o huyendo. Los 4 capítulos nos muestran esa verdad. En todo tiempo él estaba en contra de lo que Dios quería hacer. Pero el mensaje de este libro, como dije, no es para resaltar al profeta desobediente, ni tampoco para exaltar lo que Dios hizo para que entrara en razón. Lo central de esto es, y quiero que pongan estas 3 palabritas en su bosquejo, aquellos que van por primera vez, la parte de atrás de su boletín tienen este bosquejo. El corazón de esta historia tiene que ver con una ciudad que iba a ser destruida, pero que por la misericordia divina fue perdonada. Mis hermanos, mírese usted en esta historia. Esta historia resalta esa misericordia de Dios y su paciencia para con el hombre. El tema del libro es la salvación del impío. Pero Dios, oigan bien, antes de que Dios salve al impío, Él tiene que trabajar con el mensajero. Él tiene que obrar en el mensajero, aquel que Dios escoge para llevar su mensaje. Recuerden esto bien claro. Jesús dijo que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Pero Dios va a llevar a cabo su plan de redención. Sea usted parte o no lo sea, me gustaría que todos fuéramos parte de este plan de Dios. ¿Cuál es la importancia de la orden que Dios da? El título del mensaje, levántate y anuncia. Levántate y anuncia. Pero para eso vamos a buscar nuestro texto que se encuentra en Jonás y vamos a leer los versículos del capítulo 1, del 1 al 4. Jonás 1, 1 al 4, nos ponemos en pie para destruir la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ahora viene aquí, levántate y ve a Nínive, aquí está la orden, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir a Nínive, no, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vuelvo a tu presencia en esta mañana, dándote las gracias por la oportunidad que me das a mí de poder traer tu palabra. Este privilegio, Señor, porque, Señor, no todos van a obedecerte, Señor. Y es una pena, una lástima, porque tú quieres bendecir, pero la bendición viene a través de la obediencia. Y yo estoy aquí en esta mañana poniéndome tus pies en tus manos para que tú me uses. Te pido y te suplico que no me quites de aquí, porque yo no merezco estar aquí en este lugar. Pero tú me has puesto, y por eso te pido que me limpies y me uses en esta mañana. Y así que abras el corazón de cada persona aquí presente, que este mensaje llegue a cada persona aquí,
y entienda lo que tú quieres decirle en esta mañana. Bendice a cada persona, que todos salgamos de aquí mejores de lo que entramos, teniendo un conocimiento más claro de ti y amándote más en este día. En tu nombre te lo pido, en el nombre de Jesús te lo pido en eso. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a considerar 4 cositas breves, pero largas. Hoy vamos a terminar tarde. Todos estos domingos he dicho que vamos a terminar temprano, pero hoy vamos a terminar tarde. Así que quiero que consideremos estas 4 cosas que son esenciales. Porque hay una palabra y orden que viene de Dios para ser anunciada, para ser pregonada, como usted le quiera decir. El texto en el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás dice: vino palabra de Jehová, vino directamente de Jehová. Y mis hermanos, usted dice: pero Dios le hablaba a la gente directamente. Bueno, en aquel tiempo sí, pero ahora tenemos más. Dios nos habla a través de su palabra, de esta palabra que está aquí. Y no voy a preguntar cuánto la leen, porque sí, la leen aquí, todos la leemos aquí. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Y dice de quién era el hijo. Ahora, mis hermanos, si la gente va a alcanzar la salvación, aquellas personas que están perdidas, es indispensable que escuche el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? La proclamación del mensaje mismo requiere de mensajeros, y por eso es que Dios salva a través de personas. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron al Señor por casualidad, pero yo creo que todos los que están aquí, alguien les habló de Dios. Ya sea por la radio, ya sea en persona, ya sea por el testimonio de otra persona, ya sea que la persona parecía una persona de Dios y usted quería saber más de Dios. El Señor habla por cada uno de nosotros y nos manda a que nosotros hablemos. Dios comisiona a sus portavoces. En este caso, el Señor seleccionó a Jonás para que fuera a Nínive. Ahora, ¿cuál es la importancia que la palabra venga de Dios a los hombres? Porque es importante que el hombre escuche la palabra de Dios, y esta es la razón, porque la palabra de Dios tiene el poder de crear y transformar todo. Usted necesita transformación. El único que lo puede hacer no es el pastor, ni es un sacerdote, es Dios, a través de su palabra. A través de su palabra. Por lo tanto, hay que ir y anunciarla. Hay que programarla, o sea, propagarla en nuestras mentes e ir y propagarla. Porque Dios requiere que nosotros hagamos eso. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Yo me pongo a pensar, pero ¿por qué Dios tiene todo el poder? ¿Por qué necesita de hombres? Porque ¿saben por qué? Porque Él quiere que usted vaya, hable y vea la salvación de Jehová. Como Dios obra en las personas. Y usted va a ser bendecido por eso. El viernes fue Iri. Tuvimos en casa una visita. Y Iri tuvo la oportunidad de hablar con una de las que fue allí y aceptó al Señor. Amén. Fue increíble. Una cita divina. Y Dios tiene citas divinas con todos nosotros. Tuvo conmigo, tuvo con otras personas. Pero hay personas que están esperando de alguien que vaya y les hable de Dios. Y Dios, ¿sabe qué? Él no te dice, vete por casualidad y caminas por ahí. Yo tengo ya preparado para ti a quien yo quiero que tú le hables. Mis hermanos, por eso es que es importante el trabajo misionero. No sabemos quién va a ser salvo. Si yo supiera, yo no perdía el tiempo predicando de aquí, porque ya yo sé quiénes son, porque le hablo personalmente. Pero Dios sabe y pone gente en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestros caminos. Cuando usted sienta esa urgencia en su corazón de hablarle a alguna persona, vaya, háblele, porque Dios te está enviando. Usted como hijo de Dios tiene que ser obediente. Si usted es padre aquí en esta mañana y tiene un hijo y le dice, hazme esto, y el niño no lo quiere hacer, ¿qué usted hace? Lo disciplina, ¿verdad que sí?
Digo, yo creo que sí, los buenos padres disciplinan. Y Dios, al que ama, disciplina. Así que hay poder en la palabra de Dios. Por lo tanto, Él le dice a Jonás, levántate y ve. Lázaro, la palabra de Dios vino a Lázaro, que estaba ya descomponiéndose, diciéndole, levántate. Lázaro, a ti te digo, levántate. Y al final todos lo vieron salir después de 4 días en la tumba. La palabra de Dios vino a un endemoniado, el de Gadara, y al final lo transformó. Y mis hermanos, quedando allí sentadito, vestido y en su juicio cabal. La palabra de Dios. El poder de la palabra cambia las cosas. La razón por la que Dios nos llama a levantarnos es porque Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Los que obedecemos y aquellos que van a oír. El plan de Dios es maravilloso. Observe que en el texto dice que la palabra vino a Jehová. Esto es Dios comisionando a una persona. Usted está oyendo la palabra de Dios en esta mañana. Dios lo está comisionando a usted para que haga, para que se levante y vaya. Nosotros fuimos salvos por la obra del Espíritu Santo y por alguien que Él envió hacia nosotros. Por lo tanto, tenemos la palabra de Dios ahora aquí en la tierra. Y no se trata de esperar que esa palabra venga. Ya esta palabra está aquí, la orden está aquí. Ya hemos sido comisionados. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 2 de nuestro texto nos dice que hay un mensaje que pregonar. El evangelio que Jonás predicaría en Nínive tenía su fuente en Dios. Y mis hermanos, lo que nosotros vamos a decir tiene su fuente, tiene su base en Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Muchas veces definimos la palabra gracia por ¿cómo es que dicen gracia? Algo que no merecemos, que se nos da, que no merecemos. A mí me gusta más mi definición, se lo he dicho varias veces. Gracias es el poder, no gracias, sino gracia es el poder que Dios me da y el deseo que pone en mí para yo hacer lo que Él quiere que yo haga. Yo no lo hago solo. Si yo lo fuera a hacer solo, fuera un fracaso. Es aún así con el poder y todavía fracaso porque me meto la pata muchas veces. Como decimos en Puerto Rico, yo no sé si en otros países, perdonen si hablo español de Puerto Rico, pero mis hermanos, nosotros tenemos el Evangelio de Dios en su palabra. Tenemos la palabra que nos dice, levántate y ve. Él no está enviando, no le está enviando los sacerdotes o alguna otra autoridad a Jonás, no lo estaba enviando a una sinagoga o una iglesia, lo estaba enviando el mismo Dios, lo enviaba a que fuera a Nínive. Es Dios que personalmente lo comisiona a través de su palabra. Esta palabra divina es una orden, no es un mensaje que alguien lo da por decirlo. La orden es para predicar en la ciudad la palabra de Dios. Dios sabe que la única manera de salvar al hombre que es anunciando su palabra. No hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo. Y esta palabra es reconocida en algunos profetas, se decía que era como fuego, el martillo. Miren lo que dice Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña. ¿Y qué? Los consumirá. La palabra de Dios tiene poder para cambiar, pero también tiene poder para destruir. En otra palabra dice que la palabra de Dios es como martillo. En otra parte dice que es espada de 2 filos. A mí me gusta esa mucho, porque una espada de 2 filos quiere decir que cuando entra, corta, y cuando sale, corta también. Así que la palabra de Dios es verdadera y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios es fiel
Y lo que la hace esa palabra única es que es eterna. La palabra de Dios es eterna. Miren lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es eterna. Lo que él ha dicho no cambia, porque Dios no cambia. Mucha gente dice, no, pero eso es para el Antiguo Testamento. Sí, hay aplicaciones para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y exclusivo para ellos. Pero también hay cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Lo mismo que se aplica al pueblo de allá, se nos aplica a nuestra vida. Aquellos tenían que aprender a andar con Dios, a conocer más de cerca a Dios, y nosotros igual. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada. No es una parte sí y una parte no. Toda la palabra de Dios es inspirada. Mis queridos hermanos y mis amigos que me escuchan esta mañana, cuando Dios nos diga que hablemos su palabra, tenga la seguridad que se cumplirá. Miren lo que dice Isaías 55:11. Isaías 55:11 nos dice la palabra de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Esté seguro, cuando hable con seguridad, no hable con miedo. Hable con seguridad. Si usted le dice a una persona, mira, Dios te ama y te quiere salvarte, y la persona hace preguntas y usted comienza y lo enseña lo que está diciendo la palabra de Dios, esa palabra no vuelve vacía. Quizás no acepta al Señor en ese momento, pero mire, esa palabra comienza a maquinar en su mente y en su corazón, y un día lo va a hacer. Yo soy un ejemplo de eso. Yo crecí lo que crecí en la iglesia. Y la iglesia a veces estaba en casa de mi abuela. Y mi mamá siempre nos llevaba. Y yo conocía la Biblia, de la Biblia, no la Biblia. Conocía de la Biblia. Y yo cuando crecí, hasta participaba en drama como vamos a participar ahora. Participaba en escuela, clase, daba clases, hacía un montón de cosas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ese conocimiento no me salvó. Fue a los 22 años de edad, después que yo me casé con mi esposa, hace 50 años atrás, que yo conocí al Señor. Yo, si hubiese muerto antes de eso, por más que trabajé en la iglesia, por más que hacía cosas en la iglesia, hubiese ido al infierno. Porque la única forma en que una persona puede ser salva es a través de la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, que usa a personas que le hablan a esa otra persona, él usó un predicador para mí. Un predicador vino, y yo oía pastores, vino a la iglesia, un avivamiento, y ese día fue que yo pasé al frente y entregué mi corazón al Señor. Y desde entonces yo sé que está en mi corazón. Y yo sé que si yo muero voy al cielo, porque Jesús está en mi corazón. Y cuando yo muera, Él no va a ir al infierno, porque Él es santo. Y Él me va a llevar donde Él está, porque esa es la promesa de Él. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, eso es palabra y no volverá a Él vacía. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si el mal lo obedece, nosotros debemos de obedecerlo también. Así que, mis hermanos, tenga la seguridad de que si usted tiene a Cristo en su corazón, ya usted pasó de muerte a vida. Ya pasó de ser hijo del diablo a hijo de Dios. Esta es la palabra que ha sido dada a la iglesia en la Gran Comisión. El énfasis de la palabra, del verbo levántate o levantar, esto es la misma orden que por tanto id. Se nos ha dicho ya a nosotros. El asunto es que Dios no salvará a la humanidad, sino a través de su palabra. Y esto requiere que alguien esté dispuesto a ir y predicarla, y decirla, anunciarla. Por eso yo quiero mucho a los misioneros. ¿Usted cree que ser misionero? Yo no podría ser misionero, la verdad que no. Porque yo no tengo el llamado para ser misionero. Yo puedo ir a misiones, puedo ir al campo misionero ayudando a alguien. Pero cuando yo voy al campo misionero con alguien, que el director o el misionero, yo, siendo pastor, me someto al misionero. Lo que él diga, eso es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque es el cargado de ese departamento. Y él, si está llamado por Dios, pues yo tengo que obedecer a aquel. Y me pongo a las manos
del misionero en cualquier momento. Lo he hecho varias veces. Segundo, quiero hablarle acerca de la razón por la cual tenemos que levantarnos. Y la razón primaria de esto es que la condición perdida del hombre. Romanos 3, 23 nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo no está en su boletín, pero pueden apuntar si quieren. La palabra de Dios dice bien claro, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos, separados, apartados, deshechos de la presencia de Dios. Todos. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han pecado? Nunca. Levanten la mano que nunca ha pecado. El nene está bien porque ese no ha pecado todavía, no sabe. Todos hemos pecado. Pero ¿saben qué? Cuando venimos a Cristo, somos pecadores perdonados. Somos reconciliados con Dios. Somos hechos criaturas de Dios. Hijos, perdón, ahora somos criaturas de Dios. Cuando venimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Más a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la bella de la palabra de Dios. La orden en esta historia es levántate. Esta orden divina plantea una condición en el profeta de Dios. Por lo que vamos a ver en esta historia, Jonás estaba en una condición espiritual de pasividad, de tranquilidad y hasta de frialdad espiritual. Al ver los demás llamados, observamos que Dios no le dio a otro profeta la orden de levantarse, a ningún otro profeta, solamente a Jonás. Hay hombres y mujeres de Dios a quienes Dios no les dice que se levanten, porque hace rato se han levantado y están anunciando, y están trabajando, están andando. Por ejemplo, cuando Pablo se convirtió al Señor, le dijo, no le dijo que se levantara, solamente antes de convertirse, porque cayó del caballo, y después que se convirtió le dijo, levántate ahora, ve, y lo mandó a hacer lo que tenía que hacer. Ya sabemos que aunque Pablo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a los creyentes, fíjense en eso, Pablo creyó que estaba haciendo la voluntad de Dios persiguiendo a los creyentes. Estaba haciéndole un gran favor a Dios. Quiero decirte, mi hermano y amigo que me escuchan esta mañana, Dios no necesita favores de ti. Si tú quieres servirle, Él te va a dar el poder y te va a dar el deseo. Pero Pablo fue cuando el Señor le dijo, levántate, él se convenció de quién lo estaba llamando. Después de eso, jamás se detuvo. Él siguió hasta su muerte. Si hacemos la comparación entre Jonás y Pablo, viendo sus vidas en un barco, que ambos estuvieron en un barco, podemos llegar a esta conclusión. El deseo final de Pablo, después de todas cosas, era de ir a Roma, como misionero. Él quería ir porque Roma era una ciudad grande y llena de pecado. Pero estando en el barco, él fue usado para la salvación de muchas personas. Jonás en el barco fue una vergüenza. Observen ahora la actitud de los marineros en el barco de Pablo. Esa historia se encuentra en Hechos 27, si la quieren leer más tarde. Vamos a ver los marineros del barco de Pablo y los marineros con Jonás. Jonás 1:5 nos dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellas. Pero Jonás, ¿ven? Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Su actitud fue de indiferencia hacia el perdido. Su actitud fue de indiferencia hacia Dios, hacia el llamado de Dios. Y quiero que vean esto bien claro. Así hoy es la iglesia. Hay mucha indiferencia en la iglesia. Hay muchos que saben que Dios les ha dicho habla y no hablan. Dios ha llamado a cada uno de nosotros a ir y hablar y muchos no vamos. Estamos indiferentes. Si se pierde, se pierde. Si se va al infierno, porque se vaya al infierno. Aunque no lo digamos de esa manera, es lo que estamos diciendo con nuestra actitud.
Pero mis hermanos, así fue Jonás. En Hechos 27 entonces encontramos la historia de Pablo, cuando iba camino a Roma, esa ciudad tan grande, tan pervertida como Nínive. Se desata una tormenta, pero él no se fue a dormir, sino que daba testimonio de Dios y animaba a los marineros y les decía lo que tenían que hacer. Pablo sabía a quién servía. ¿Sabes tú a quién tú sirves? ¿Sabes cómo nosotros demostramos que servimos a Dios? Cuando obedecemos a Dios. Y mis hermanos, hoy, así como ayer, somos llamados a levantarnos. ¿Cuál será nuestra actitud ante el llamado de la palabra de Dios? En el versículo 2 de Jonás se nos dice que la maldad de los hombres sube hasta Dios. Nuestra maldad sube hasta Dios porque no se puede ocultar nada de su presencia. Él está en todas partes. Jonás 1:2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y usted cree que usted puede hacer cosas y ocultarle de Dios? No puede. Todo lo que hacemos, Dios lo conoce. Y eso de que subió, no quiere decir que él estaba esperando que subiera para saber lo que estaba pasando. Él está diciendo: yo sé lo que están haciendo. La maldad de ellos es demasiado grande. Hubo otra ocasión que hubo unas ciudades que estaban haciendo malo delante de Dios, lo malo, muy mal. Sodoma y Gomorra. Y esa gente no se quisieron arrepentir. Dios envió ángeles a sacar a Lot de esa ciudad. Y la maldad es tan grande que ellos querían conocer a los ángeles, esas personas. La palabra conocer es la misma palabra que usó María cuando dijo: yo no conozco hombre. Era que ellos querían tener relaciones con ellos, porque la homosexualidad allí en esa ciudad de Sodoma y Gomorra era asquerosa delante de Dios. Y sigue siendo. Aunque por más bonita que la pongan y más la tapen, sigue siendo lo mismo. Dios no cambia su palabra. Dios no cambia y no cambia su palabra. Y lo que Él dice va a prosperar. O sea, pasará. Aquella ciudad, la maldad había subido ante Dios. ¿Y qué pasó? Dios la destruyó. Esta ciudad de Nínive era grandísima y era la capital de Asiria, la nación que tanto mal le hizo a los israelitas. Y podemos ver, y que quizás podemos tratar de justificar el por qué Jonás no quería ir allá. Porque nos han hecho tanto mal que se mueran. Mis hermanos, es una actitud negativa ante Dios. No importa la maldad que nos hayan hecho, tenemos que perdonar y tenemos que estar dispuestos a hablarle. Al contrario, en vez de sentirnos mal, o sea, desear mal para ellos, desear el bien para ellos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de sus hijos. La ciudad de Nínive, Asiria le había hecho tanta maldad que en el año 722 antes de Jesucristo llevó cautiva a 10 tribus de Israel, de tal manera que nunca más regresaron a Israel ninguna de aquellas personas. Y dejaron un grupito en Samaria y puso mucha gente de los inconversos, de los impíos allí. Por eso que los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque eran mezclados. Pero la ciudad era grande, dice la palabra de Dios, aquella gran ciudad. El libro dice que era grande en extremo y ciudad de 3 días de camino. Así de grande en tamaño, también era una ciudad grande en pecado. Y me entristece pensar cuánto pecado se comete en las grandes ciudades hoy en día. Su maldad, como la de Nínive, es afrenta franca y directa a Dios. Jonás debe irse de inmediato a Nínive. La orden fue: levántate y ve. No es levántate y después yo te mando que vayas allá. No, levántate y vete a Nínive. Era imperativo, de inmediato. Pero mis hermanos, ahí en el terreno, él tenía que clamar contra la maldad de ellos. Nínive era una ciudad idólatra, y la idolatría es el pecado más desafiante delante de Dios. Para Dios era más fácil destruir a Nínive, así como también le fuera más fácil destruir al hombre incrédulo.
Imagínense que este Dios dice, no, ya tú no estás mal, no te voy a destruir. Dios no es así. Y Dios quiere que nosotros seamos como Él. No importa el mal que nos han hecho, tenemos que perdonar. No importa cuánto mal nos han hecho, tenemos que tratar de ayudar a esas personas. Tenemos que hablarles de Dios. Y mis hermanos, vivimos en un tiempo como en los días de Noé y de Jonás, donde la maldad del hombre es grande y ha subido delante de Dios. Jesús dijo en Lucas 17, 26 y 27, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y así va a ser el día que el Señor venga. Yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Así como Noé y como Jonás, la maldad del hombre ha subido delante de Dios. Y él ha dicho, basta ya. Es tiempo de cumplir la profecía. Y yo creo que ya viene por ahí pronto. ¿Estás preparado para irte con Él? ¿Estás preparado para recibir a tu Rey cuando Él venga? ¿Estás preparado para decirte, Señor, delante de ti me humillo? Yo creo que cuando Él venga ya no hay necesidad de humillarnos, porque ya vamos a ser transformados a su gloria. Ya nos hemos humillado y el mundo nos humilla a nosotros. El mundo nos persigue, el mundo nos critica. El mundo no ve lo que nosotros vemos, porque nosotros no vemos con los ojos que ve el mundo. Nosotros vemos con los ojos espirituales que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros, nos deja ver las cosas que han de ser y las cosas que Él ha preparado para nosotros. Esta es señal, como dije, de los últimos tiempos. Es por eso que Dios nos dice hoy, levántate y anuncia la misericordia de Dios, para que Dios no destruya a aquellos que se arrepientan y perdonen como lo hizo con Nínive. Más tarde voy a hablar de eso, pero Noé no quería ir porque odiaba a los ninivenses o los asirios por lo que habían hecho. Y nosotros no podemos odiar a nadie, no podemos despreciar a nadie, no importa lo que nos hayan hecho, tenemos que ir y perdonar y hablar. Tercero, y este es bien importante, aunque Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido, cuando se rechaza la tarea de ir, hay atraso en los planes de Dios. No se hacen inmediatamente, pero se van a hacer. Esto fue exactamente lo que hizo Jonás. El versículo 3 de nuestro texto, Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y mis hermanos, esto es un error común en el hombre. Nadie, pero nadie puede huir de la presencia del Señor. Nadie se puede esconder de la presencia del Señor, porque está en todo lugar. Así lo conoció el salmista, reconoció el salmista cuando escribió en el Salmo 139, versículos del 7 al 10. Allí el salmista escribió, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todo lugar. No podemos escondernos de Él. Encontramos varias relaciones al llamado de Dios en la Biblia. Solo les voy a hablar del caso de Felipe, con la respuesta que fue muy diferente a la de Jonás. Su obediencia fue inmediata y miren el resultado. En Hechos 8 encontramos esa historia. Voy a leer los versículos 26 al 27 que tienen que ver con el mensaje de esta mañana. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén de Gaza, el cual es desierto. Eran estas últimas palabras que se escribieron ahí. Entonces él se levantó y se fue. No se fue a otro
pueblo se fue a donde él le dijo, a un desierto. Desierto no quiere decir que era árido, todo era árido, era que no habían habitantes también. Está desierto, no vive nadie allí. Allí encuentra un hombre, te pueden leer esa historia, que iba leyendo la Biblia, lo que tenían como Biblia, el Antiguo Testamento. Y ustedes saben la historia, si no se lo voy a repetir rápidamente así. Él le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, mis hermanos, eso es exactamente lo que está pasando. Eso es por el llamado de Dios. Es levántate, ve, anuncia, dile, cuéntale. Porque hay personas que aunque lean, aunque tengan la Biblia, no entienden la Biblia. Y es que nosotros tenemos que prepararnos para irnos y explicarle lo que dice. Dice él que cuando le explicó todo, llegaron a cierta agua y el eunuco le pregunta, ¿aquella agua qué impide que yo sea bautizado? Lo único que le impedía a él es si creía o no. Y le dice, yo creo que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios. Y dice que ambos descendieron el agua y lo bautizó. Luego de ahí el Espíritu Santo se llevó a Felipe y el eunuco siguió contento su camino porque había encontrado la salvación, había tenido un encuentro verdadero con Dios. Y mis hermanos, hay muchos por ahí que andan en problemas, andan en dificultades, andan en vicios y en cosas y están buscando de Dios y no hay nadie que le hable. Y Dios en esta mañana te dice a ti y a mí, levántate, ve y pregona, anuncia. El mensaje de este libro, mis hermanos, es el de un Dios de amor, de este libro de Jonás, que corre detrás de un hijo que huye. Un padre de amor que busca al hijo que huye de su presencia. Dios sabe que esa persona nunca va a ser feliz fuera de él. Y Él quiere darte felicidad, Él quiere darle felicidad al mundo. Esta es la historia de Jonás, un hombre en fuga. Un hombre huyendo de Dios. Primero lo vemos corriendo de Dios. Segundo, tenemos un hombre corriendo hacia Dios. Tercero, a un hombre corriendo con Dios hacia Nínive. 3 etapas. No había que atrasar el plan de Dios. Si él lo hubiese obedecido, no hubiera necesidad de que él entrara al pez, a la barriga de un pez. Que un pez se lo tragara. Pero así, como Jonás, hay muchos que no aman al pecador. Jonás, como muchos creyentes hoy en día, piensa que ellos son los únicos salvos que pueden salvarse. Ustedes saben que hay religiones que dicen nosotros somos los únicos. Pero tengo quizás sea una noticia importante para ustedes. Dios no viene a buscar una iglesia como esta. Dios no viene a buscar a la iglesia gracia de Dios. Él viene a buscar su iglesia de todas partes del mundo, porque Dios es un solo Dios, aunque seamos diferentes creencias. Siempre y cuando tú creas en Jesús como el regalo de Dios, el único de salvación, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando el Señor viene a recoger todos los salvos de todos los lugares. Por eso es que es importante ir, porque hay muchos que van directo al infierno con gente, y de eso voy a hablarle en otra historia que tengo ya preparando un mensaje sobre el buen samaritano. Hay gente que no le habla porque yo a veces no le hablo, soy más pecador que el diablo, y no es cierto. Ese pecador Dios lo ama, igual que te llamó a ti, me amó a mí cuando yo era pecador, cuando usted era pecador. No importa cuánto pecado haya hecho, Dios perdona todos los pecados. Por eso es que Él llama. Pero muchos quieren que no. Esos son los únicos que se pueden salvar. Al igual que Jonás, se levantan para huir del Señor, sin importarle que los hombres sin Cristo están camino al infierno y hacen una perdición eterna. Ahora quiero que veamos algo bien importante que me llamó mucho la atención. Nunca lo había visto de esta manera. Quizás usted tampoco. Pero quizás sí, quizás Dios le dio la claridad primero que a mí. Cuando Dios le hizo el llamado a Jonás de que fuera a Nínive, no dice quién le iba a pagar el pasaje. Yo creo que ya Dios tenía todo preparado. Él te envía, Él va a preparar todo. Y tú no tienes con qué ir, el Señor te busca para que tú vayas. Pero cuando Jonás decidió irse para Nínive,
él mismo tuvo que pagar su pasaje. Dios no se lo pagó. Él tuvo que buscar el dinero para pagar el pasaje. Le salió de su bolsillo. Jonás tuvo que pagar el pasaje de la desobediencia. Y muchos van a pagar el pasaje de la desobediencia hacia el infierno. Cuando Dios ya hizo el camino, cuando Dios dice, yo soy el camino, ven conmigo, yo te voy a llevar a la gloria, yo te voy a llevar al cielo, te tengo un lugar preparado para ti. No, se va para otro lado. Entonces tienen que pagar el camino hacia el infierno. Cuando ya Cristo pagó por nuestro camino, nuestro pasaje hacia el cielo. Yo nunca había visto eso de esa manera, pero pongo esos 2 centavitos ahí que el Señor me dio esta mañana, esta noche, en este mensaje. Pero mis hermanos, es un error común en el hombre. Nadie puede huir de la presencia del Señor. El salmista sí lo reconoció, como ya lo leímos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos tampoco huir del Señor. Él tuvo que pagar el pasaje de la desobediencia. Este hombre llegó a la conclusión que era mejor irse lejos para no saber del Dios que le había llamado para esa tarea. Así que ese hombre emprendió una fuga porque pensaba que Dios no salía de Israel. Mis hermanos, esa es la equivocación más grande. Oh, la gente cree que tiene que ir a la iglesia para ser salvo. Oh, el pastor lo único que te puede llevar, yo voy a llamar al pastor. Miren, Dios nos llamó al pastor para que tuviera, lo llamó también, pero no es la tarea principal del pastor. Es a nosotros que Dios nos llama. Y dice, vete, ve, haz esto, haz esto. Y Dios paga el pasaje. Si no, hay muchos que se van a ir al infierno. Dice la palabra de Dios que la sangre de esos inocentes, de esos culpables que se van al infierno, está sobre nuestras manos, porque usted no lo habló. La historia de Jonás nos muestra, por otro lado, que todos somos muy importantes para Dios, pero Jonás ignoraba o no entendía eso. Jonás 4:2 nos dice, y oró a Jehová diciendo, ahora, oh Jehová, ya había pasado todo, ya fue e hizo lo que tenía que haber hecho. Y entonces vio como Dios obró y no destruyó la ciudad. Ahora miren cómo el profeta enojón, yo le llamo. Y oró a Jehová diciendo, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Y entonces se estaba quejando porque Dios salvó un pueblo entero, no lo destruyó como había dicho que, ¿verdad? Parece que era egoísta. Pero mis hermanos, no solamente Jonás. Cuando nosotros decimos que no a Dios, estamos siendo como Él. Y a veces ni nos alegramos porque una persona haya recibido a Cristo. Señor me diga, vamos a cogerme yo como ejemplo, para que no esté diciendo ninguno de estos jovencitos tan bellos que están aquí. Si el Señor me llama, vete a hablar a tal persona, y yo me niego a ir, ¿sabe qué, mis hermanos? Estoy diciendo lo mismo que hizo Jonás. Y entonces veo que esa persona, a alguien más le vino a hablar, y fue salvo. Porque el Señor tiene una cita para cada uno y fue salvo. ¿Qué yo hago? Mire para allá, que ese hombre tan malo que era, y por eso yo no quería ir. Ese es básicamente lo que está diciendo Jonás ahí. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, clemente, que eres tardo para la ira y grande misericordia. Y mira, por eso yo no quería ir. Esa no es la actitud que debe tener el creyente. El creyente debe de regocijarse con el pecador más vil que haya, que se arrepiente. Dios nos da esa encomienda a nosotros. ¿Cuántas cosas se pueden perder cuando uno anda huyendo del Señor? Se huye de Dios cuando no lo buscamos, ni por su palabra ni por oración. Se huye de Dios también cuando Él nos ha comisionado y no cumplimos. Quiero que entienda que cuando se huye del Señor comienza un gran descenso. Así que no corramos de Dios, corramos hacia Dios. Es la mejor forma de nosotros vivir. Por último, cuarto, la desobediencia a la orden de Dios trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias.
Jonás 1:4, voy a repetirlo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Al levantar una tempestad, comienza el proceso de reprender al siervo desobediente. Con el fin, cuando Dios te reprende, cuando Dios comienza a correr, es para que tú te arrepientas, confieses, y entonces Él te restaura. Eso es lo que hizo con Jonás. Él le mandó una tormenta, una tempestad, y ahí comenzó el proceso de arrepentir a su siervo, con el fin de llevarlo al arrepentimiento, confesión y restauración. Nuestro Dios no acepta una negativa de parte de sus mensajeros. Él siempre toma la iniciativa para lograr la reconciliación del rebelde. Aquí tenemos muchos rebeldes en las iglesias hoy en día, y muchos de nosotros no buscamos a Dios en el tiempo de rebeldía, pero Dios comienza a buscarnos a nosotros. ¿Por qué? ¿A quién me puede decir por qué? Porque nos ama, claramente. Él nos busca porque Él nos ama. Él no quiere que nos perdamos. No, dice en 1 Pedro 3:9, creo que es, que dice: el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Qué grande es su misericordia, ¿verdad que sí? Qué Dios tan grande tenemos nosotros. Y yo sé que están calladitos hoy, pero el Señor está hablando, ¿verdad que sí? El Señor está hablando. Pero mis hermanos, al levantar esa tempestad o esa tormenta, comienza la iniciativa de Dios a la rehabilitación del rebelde. ¿Qué hizo Dios para reprender a Jonás y hacerle un siervo útil? Envió una tempestad primeramente que nada. Pero aún en medio de la rebeldía, Dios provee un método de salvación para Jonás. Te pensará, pastor, está loco, porque envió un pez grande y ¡pum!, se lo tragó. Así dice la canción que cantamos con los niños, ¿verdad? Pero mis hermanos, cuando Dios comienza a levantar tormentas en nuestra vida, es para que nosotros nos arrepintamos, confesemos. Primeramente tenemos que escudriñarnos para saber si hemos hecho algo malo, estamos ofendiendo a Dios de alguna forma. El Señor te va a enseñar. Entonces, cuando Él comenzó a tempestad, Jonás actuó, y en el 4, en versículo 3, estaba Jonás actuando, huyendo. En el 4, Jehová es quien se puso en acción. Jonás pensaba que todo estaba bien, todo estaba tranquilo, su plan se estaba realizando y hasta ahora todo iba bien. ¿Cómo nos engaña Satanás? Crees que está todo bien, te tranquiliza, mira, te están saliendo las cosas bien. Es más, si tú confías en Dios para que te provea, el diablo te dice: mira, juégate un numerito ahí que te vas a pegar. Y estás confiando en Dios, ¿no? Y tú sabes qué bueno es Satanás, que te dice: ok, y te da un número que te pega, que te gana $5,000. Es más, te voy a decir, te gana $200. ¿Y qué está haciendo? Como yo cuando pesco, tiro una carnada, y si veo que no pica mucho, pues la cambio por otra, hasta que pique el pescado. Y así cuando te coge, comienza a echarte para adentro. Entonces comienza a ser dependiente de la lotería en vez de ser un dependiente de Dios. Yo siempre le he dicho a ustedes, yo no juego la lotería, pero un día esto me voy a pegar. Usted verá. Alguien me va a regalar un ticket, y si es regalo, yo lo voy a coger. Y a lo mejor lo encuentro en el piso y está pegado, yo no sé. O sea, yo de grande puedo proveerme de cualquier cosa, pero yo de comprar y depender de eso, no. No, nunca he jugado uno y nunca lo voy a jugar. Porque yo dependo de Dios para mis necesidades, para que Él supla para mis necesidades. Pero mis hermanos, Dios envió la tormenta. Jonás se metió primero al barco para alejarse de la presencia de Dios, y estaba allí dormido, sin preocupación ninguna, porque todo iba bien, hasta que allí, él pensaba eso, ¿verdad? Hasta que allí llegó la tormenta. Y así es el pecado en nosotros. Parece placentero, y estamos tranquilos, pero un día
sucede lo que le pasó a Jonás. Se desata una tormenta en nuestra vida. Si Dios te ama, te va a enviar una tormenta. Si tú eres hijo de Dios, te va a enviar una tormenta. Porque quiere que tú regreses y hagas lo que Él te mandó a hacer. Así Dios nos dice a nosotros hoy, como dice allí pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y aquí tenemos un refrán, un ejemplo del refrán que decimos, el hombre propone, pero Dios dispone. Usted puede proponerse lo que usted quiera, pero Dios dice no. Acá. Dios dispone. Puede planear. Si usted es obediente a la voz de Dios, usted va a obedecer. Si no es obediente, entonces Él va a mandar una tormentita para que te... Hey, ¿qué pasa? ¿Ah? La acción divina fue deliberada. El viento provocó una tempestad de tal magnitud que la nave parecía partirse en dos. Y queridos hermanos y amigos, nuestra desobediencia levanta la tormenta. Dios no dejará que sus hijos permanezcan huyendo. Él levantará alguna tormenta para que regresen. No paguemos por el costo de nuestra desobediencia. No huyamos de Dios, sino pidamos que nos ayude a ir y a obedecer su palabra y su mandato. El pecado, mis hermanos, que ven esto. No sé si esta palabra es correcta, pero yo la voy a decir en castellano perfecto. El pecado atonta. Nos hace ver tontos, parecemos tontos. El pecado atonta. Y tenemos que hacer caso. No sea a Dios, no sea que en cualquier momento nuestros corazones sean endurecidos por los engaños de Satanás. ¿Qué quiere decir dormirse en el pecado? Eso es cuando la palabra de Dios y las acusaciones de sus propias conciencias les advierte que se levanten y clamen al Señor si quieren escapar de la miseria eterna, pero la gente no lo hace. Dios les advierte, pero no lo hacen. Eso hace que se acostumbre y continúe durmiendo y huyendo de Dios. ¿No deberíamos advertirnos unos a otros a despertar, a levantarnos, a clamar a nuestro Dios si Él quisiera librarnos de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo? ¿Cuántos de los que están aquí sinceramente y sin molestia ninguna desean que el Señor ya venga y nos libre de todo esto que está aquí? Yo sé que hay algunos que no. Mi esposa decía, igual es el ejemplo de mi esposa, decía, Señor, sí, yo creo que tú venga, pero deja que los mangos, el árbol de mango dé mango. Después decía, Señor, todavía no, porque tengo unas piñas, todavía no han dado piña. Ah, Señor, planté unas matas de papaya y todavía no han dado papaya. Todavía no venga. Y ahora, ¿sabe cuál es la excusa de ahora que no venga? Quiere ver a su bisnieta. Ya para el mes que viene la vez, así que estamos cerca. No te inventes más nada, mija. Pero así somos nosotros. Es que estamos tan aferrados al mundo que no nos importan las consecuencias de lo que está pasando a nuestro alrededor. Queremos estar en el cielo, pero a la misma vez queremos estar aquí en la tierra. Nos acostumbramos tanto al pecado, a la maldad, a las cosas que están sucediendo, que no nos importan las enfermedades. Miren, estas personas que han muerto últimamente, ellos querían seguir viviendo, pero murieron. Y esa es la consecuencia del pecado que trajo muerte al mundo. Pero Dios nos da vida eterna. Y vida eterna quiere decir vida llena de gozo, llena de todas las cosas que nosotros necesitamos, y eso será allá en el cielo. Mientras estamos aquí en la tierra, estamos expuestos al pecado y por lo tanto a cometer pecado. Mis hermanos, eso exactamente fue lo que pasó con los discípulos en el Getsemaní. No nos durmamos. Mira lo que dice Mateo 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hace un rato hablé acerca de huir de la presencia de Dios y lo que escribió el salmista. Quiero decirle que aquellos que no están viniendo los miércoles están pidiendo también de estudio. Estaban hablando precisamente de eso el miércoles. Y estaban discutiendo qué era lo que había, por qué y por qué no. Okay, así que le doy un anuncio pagado porque la hermana Denise me pagó para que lo dijera.
No, seriamente. Los estudios son importantes porque aprendemos a vivir más cerca de Dios. Aquí están los discípulos. Jesús le dijo, quedaos ahí y orad. Entonces yo voy allá y oro allá. Cuando vino los encontró durmiendo. Y yo digo, no los culpo porque a lo mejor estaban cansadísimos porque ya en aquel tiempo andaba mucho a pie. Era casi todo, que tenía caballo, tenía una carretita, pero la mayor parte del todo. Y Jesús andaba caminando, andaba a pie, no andaba en carro. Como decimos, voy a caminar para casa, no, te van a meter el carro para irte a tu casa. Pero ellos estaban cansados, el día entero caminando y hablando. Pero no importa, Jesús le dice, no puedes velar conmigo una hora. Velad y ora para que no entréis en tentación. Debemos de renovar nuestras mentes, mis hermanos, porque el pecado adormece nuestra conciencia. Y entonces tenemos que renovar nuestras mentes como nos ordena el Señor en Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No permanezcamos en la misma condición. Levantémonos para el Señor. Dios utilizará sus medios naturales para hacer que volvamos al camino de la obediencia. En estas tormentas que pasaron, alguien dijo que las tormentas pasaron por lugares que la gente se había apartado de Dios. Puerto Rico es una ciudad, un país pequeño, una isla pequeña, tiene muchos habitantes. Pero esa isla se conocía porque en cada esquina había una iglesia y todavía la hay. Y la gente cerca del Señor, pero en estos últimos años se ha alejado del Señor. ¿Desde cuándo no pasaba una tormenta que hizo tanto destrozo como hizo esta Irma allí? Es María, perdón, Irma es la de aquí. Pero en Puerto Rico, porque se habían alejado de Dios, siguiendo falsas doctrinas. ¿Cómo se llama eso? No budismo, la idolatría y todas esas cosas que están sucediendo hoy en día en la isla de Cuba, en la isla de Haití. Y alguien dijo, también allá, porque la hechicería, eso lo está buscando, brujería y todas esas cosas, vudú y todo eso, está creciendo. Y Dios no se va a quedar impune. Dios manda y levanta tempestades. ¿Y qué pasó? Mucha gente han vuelto a los caminos del Señor. Por lo que está pasando. Por lo que pasó, que todavía hay gente que no tienen electricidad y no la tendrán hasta mayo. Cuando empieza la otra temporada de tormenta. Este comienza en junio, pero está cerquita. Y es porque Dios levanta para que el hombre vuelva a Él. Cuando la guerra de Kuwait, allí se llevaron un montón de Irak, se llevaron un montón de ataúdes y nosotros decimos cajas de muertos en Puerto Rico, y se los llevaron para allá para enterrar los heridos, los muertos, para que estén preparados. ¿Y qué pasó? No hubo tantas muertes. ¿Y qué hicieron con los ataúdes? Cogieron, los llenaron de agua y bautizaban a los que creyeron en el Señor. Porque el Señor los libró. En el 9/11, mucha gente, este país volvió otra vez a buscarle a Dios, la tragedia. ¿Pero qué pasó? Pasó el tiempo y ya están en las mismas, o peores. Porque no buscaron a Dios de corazón. Están peores ahora. Quiero concluir con esto en esta mañana. Ponga estas 3 palabritas en su boletín. Pero antes de dar las 3 palabritas que dice, cuando el hombre no responde, la naturaleza obedece. Dios nos quiere, Dios nos quiere en el lugar correcto a nosotros, no huyendo de Él. Así que levantemos de nuestra indiferencia hacia Dios. Ahora sí, si quieres la bendición de Dios, levántate. Dios bendecirá tu vida y a tu familia. Levántate, obedece. Dios te dice, no dejándote congregar, ve a la iglesia. Dios te dice, da tus diezmos y ofrendas, da tus diezmos y ofrendas porque Dios te va a proveer. Si Dios te dice, confía en mí en medio de tu problema, confía en Él y no importa. No trata de abrir puertas. La puerta que más se abre aquí en este país, cuando tenemos problemas, es la de finanzas. Cuando tenemos problemas de finanzas, abrimos la puerta del banco. Y el Señor dice, no, yo abro la puerta que nadie puede abrir y nadie puede cerrar. Ven a mí, confía en Él, primero antes que nada.
Así que Él va a bendecirte a ti, y va a bendecir tu vida, y va a bendecir tu familia. El mensaje para nosotros es el mismo que se le dio a Jonás. El Señor nos sigue diciendo, levántate, ve, anuncia. Si nosotros no lo hacemos, vendrá una inminente destrucción a este mundo. A un mundo por el cual Cristo murió. ¿Qué actitud tendremos? ¿Será la misma de Jonás? La iglesia ha gastado su energía, su tiempo y su dinero en las cosas que no debía. Al presente la iglesia es como Jonás, que duerme a un lado del barco mientras el mundo es zarandeado en el sueño de placeres y de pecado sin precedentes. El mundo tiene miedo, la iglesia está durmiendo. El mundo hace preguntas, la iglesia no tiene respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que cierren sus ojos. Y mediten en lo que han oído. Quizás usted está aquí en esta mañana y Dios te ha llamado, te dice, levántate de tu sueño y mira que te doy vida. Y tú no sabes si el Señor viniera hoy, tú irías al cielo. No estás 100% seguro. Para estar nadie puede estar 100% seguro. Bueno, la Biblia me dice a mí que sí. Y yo creo que lo que la Biblia dice. Por lo tanto, yo te invito a ti, que no estás seguro, pero tú quieres ir al cielo. Si no quieres ir al cielo, no hagas nada. Eso ya está hecho. El que no quiere ir al cielo, siga viendo cómo vive. Pero si tú quieres ir al cielo, tiene que haber un cambio. Un arrepentimiento. Tú vas por el camino y cuando alguien te habla o el Espíritu Santo te habla, tú haces y te arrepientes de ese camino y te vas por el otro. Y en esta mañana yo te invito acá a esta simple oración. Nadie mirando, todos orando. Si tú quieres ir al cielo, haz esto simple conmigo. Yo lo voy a repetir, yo lo voy a decir, usted la repite si usted desea. Pero yo solamente puedo hacer la oración. Usted tiene que abrir su corazón al Señor, no yo. Yo no puedo. Y diga estas palabras, simples pero sencillas, creyendo en su corazón. Y abra su corazón al Señor. Dígale así: Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Ven a mi corazón y sálvame. Porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra a morir y pagar por mis pecados. Yo te recibo hoy como mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti. Y prepárame ese lugar en el cielo. Porque yo creo en tu palabra. Y tú has dicho que tú vendrás otra vez por mí y me vas a llevar a ese lugar. Gracias, Señor Jesús. ¿Hay alguien que ha hecho esa oración? Puede levantarme su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien aquí? Dios le bendiga. Pues que estará ahí su hermana, no tiene que levantarlo otra vez. Si usted ha recibido a Cristo, no tiene que volver a hacerlo. El Señor te da vida eterna, una vez para siempre. ¿Hay alguien aquí? Y quiero decirle a esta hermana, hermano, ore por mí. Yo quiero recibir al Señor en mi corazón. ¿Hay alguien? Si no hay nadie, quiero que me contesten esta pregunta. ¿A quién le habló Dios en esta mañana? Veo muchas manos. Quiero que se pongan en pie. Continúen en actitud de oración. Yo quiero que usted, si oyó la voz de Dios y quiere decirle, Señor, aquí estoy, enséñame. Yo quiero que usted venga, mientras ellos cantan, pase aquí enfrente. Hay personas que van a estar aquí enfrente para orar por usted. Si usted quiere hablar con uno de ellas, orar con uno de ellos, o puede venir y arrodillarse y orar a solas con el Señor. Venga, o quedarse de pie si no se puede arrodillar, no tenga temor. Venga ahora mientras ellos cantan. Cualquiera que sea su decisión o necesidad, Dios te invita en esta mañana. ¿Quién le dice, Señor, renuévame? Yo quiero serte fiel. Ven ahora. ¿Quién le dice, Señor
Señor, ayúdame a cambiar para hacerle bendición a otros. Porque todo lo ¿Qué más viene? Venga. dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. ¿Alguien más? Porque todo Están viniendo personas. Vengan ahora. dentro de mi corazón Reciba la bendición de Dios. necesita más de ti. Quizás usted es salvo y se ha alejado del Señor un poco. ¿Por qué no viene y dice, Señor, aquí estoy, ayúdame? Quizás usted no se ha bautizado y es salvo. Venga, haga su decisión. Le garantizo que el Señor le va a bendecir su vida y su hogar, su familia. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Quizás una reconciliación, hacer nuevos votos al Señor y decir, Señor, yo quiero hacer esto, ayúdame, dame fuerza, dame tu poder. Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Gloria al Señor, siguen viniendo. No te que tengas. necesita Hay una bendición para ti en esta mañana. Ven y recíbela. No te quedes dormido ahí en el asiento. lo que hay Ven, dentro levántate y ven. de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. No pagues tu pasaje, Dios quiere pagarlo por ti. Pasaje de tu felicidad, pasaje de tu salud, lo que sea, ven. Necesita más de Si ti. necesitas de Dios, ven ahora. Necesita más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, vuelvo a tu presencia. En estos momentos quiero interceder por las personas que vinieron aquí al frente, Señor. Yo no sé cuál es su necesidad. Espero que no estén huyendo de ti, sino que quieren acercarse a ti para que tú les bendigas en su petición. Padre, tú los conoces y sabes el deseo de su corazón. Yo te pido que tú hagas con ellos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Señor, yo sé que muchos otros tienen necesidades también. No vinieron al frente quizás porque digan que ya vinieron y la pusieron al Señor, pues continúe esperando en el Señor. Yo te digo eso en esta mañana. Muchas veces tenemos que esperar, pero el Señor al final va a cumplir su palabra y te va a dar lo que tú necesitas. No lo que tú mereces, pero lo que tú necesitas. Y te va a dar con amor, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Bendice esta congregación en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Nos preparamos en estos momentos para recoger las ofrendas. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, engrandecemos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por este precioso día que tú nos has dado. Un día más de vida para adorarte y bendecirte. En estos momentos, Padre, que venimos delante de tu presencia, venimos para así recolectar las ofrendas, Señor, y los diezmos, esperando, Dios mío, que tú los multipliques y que tú los bendiga en una manera especial, Señor, ya que es para tu obra, Padre Celestial. Que tú bendigas cada hermano que ha podido hoy ofrendar y traer sus diezmos, Señor. Y aquellos, Padre Celestial, que no han podido, que tú les suplas para que puedan hacerlo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel,
que tú eres real, que tú vives para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, mi Dios. Amén. Mientras las ofrendas son recogidas, voy a leer la palabra del Señor en Salmos 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Amén. Vamos a tener los anuncios por mi esposa, la hermana Iris, perdón. Aquellos que tienen el libro ya, no tienen que comprar otros, pueden usar el mismo. Y si no lo tienen, si quiere mandar a comprarlo como quiera. Sabe que cuando comenzamos este estudio anteriormente, lo comenzamos, yo tenía 31 años. Y terminamos cuando tengo 71, así que tuvimos 40 años en el desierto. Vamos a ponernos en pie para saludarnos. Como costumbre, mire su derecha, mire su izquierda y dile a su hermano: Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y dice que sí. Si no hubiera sido por el Señor, Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar y se despide en oración. Padre, en el nombre de Jesús me dirijo una vez más a ti, Señor, para darte las gracias por tu presencia en nuestro servicio que rendimos a ti en esta mañana. Bendícenos ahora al partir de este lugar, donde quiera que vayamos, que tu presencia esté con nosotros, recordando que siempre tú estás al lado nuestro y que no podemos huir de tu presencia. Llévanos con bien, donde quiera que vayamos, queda con los que van a ensayar y permite que esto se aprenda rápido y que todos tengamos un buen tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.